Bueno, pues venga, empezamos. Señores, atención. El otro día explicamos el corazón y la esencia de la teoría del capital, de qué manera el ahorro en una sociedad compleja y gracias al orden espontáneo del mercado y sin intervención de ningún gobierno, tiende a invertirse y tiende a invertirse bien. Vimos los tres efectos que explicaban cómo lo que se ahorra, y además pusimos un caso tremendo, que según nuestros colegas keynesianos hubiera sido una tragedia, un incremento súbito del ahorro de un 25% de la renta neta. Vimos que se producía una disparidad en las señales esenciales del mercado, que son los beneficios, entre las diferentes etapas del proceso de producción, vimos el efecto que tenía el incremento del ahorro sobre el tipo de interés, y vimos el llamado efecto Ricardo, que debería de llamarse efecto Hayek. Y estos tres efectos microeconómicos espontáneos, todos en la misma dirección, desencadenan, en la misma dirección, van juntos, desencadenan el hecho de que se produzca de forma espontánea un alargamiento, como si dijéramos, de la estructura productiva hacia proyectos que maduran en un futuro más lejano y trasladan factores de producción hacia esos proyectos. El gran problema es, ¿y cómo vamos a mantener a la gente durante todo ese periodo de tiempo en el que vamos a alargar los proyectos de producción en general? Pues gracias al ahorro, es decir, a los bienes de consumo que quedan liberados cuando se ahorra, para poder mantener a los agentes económicos durante ese periodo. Perdonad ustedes que desconecten sus teléfonos móviles. Vale, bien. Pues bien, hoy vamos a dar un paso más. Y ahora vamos a ver qué sucede si resulta que se piensa que se puede conseguir un atajo y se puede lograr algo maravilloso. ¿No será posible conseguir el mejor de los dos mundos? ¿No será posible inducir un incremento del número de etapas del proceso de producción y emprender proyectos de producción más capital intensivos, que van a madurar en un futuro más lejano y que, por tanto, una vez que se hayan culminado, van a incrementar enormemente la producción a favor de la sociedad? ¿No será posible hacer eso sin necesidad de que tengamos previamente que apretarnos el cinturón, sacrificarnos y ahorrar, es decir, renunciar al consumo inmediato? Esta es la gran tentación. Y digo que es una gran tentación porque es la tentación que continuamente nos acecha, es la tentación que continuamente nos hacen las autoridades gubernamentales y monetarias, los bancos centrales, pero no solo esto, es la gran tentación que continuamente nos acecha al alma humana dentro de esa enfermedad que yo he calificado que es el virus más letal del estatismo, y a todos y cada uno de nosotros, hacernos la ilusión de que podemos encontrar un supuesto atajo que nos permita conseguir todas las ventajas de lo que supone alargar los proyectos de producción y hacerlos más intensivos en capital y emprender esos proyectos que exigen un periodo de tiempo más grande. Claro que van a ser más productivos y esto es fenomenal, pero que exige que pospongamos la consecución del consumo inmediato a cambio de salir ganando mucho el día de mañana, pero sin sacrificarnos previamente de ninguna manera, sin posponer ningún consumo. Fíjense que esto es una tentación muy grande, y esta tentación continuamente una y otra vez caemos. Y caemos porque parece como si tal cosa fuera posible. Y esto ha surgido a lo largo de la historia de una manera espontánea, al principio, paulatina, sin que los participantes en el proceso fueran conscientes exactamente de lo que estaba pasando, y solo se ha descubierto por la ciencia económica muy recientemente, desde, digamos, primer tercio, comienzos, a partir del año 1912, cuando Mises ve la verdad y la plasma en su obra La teoría del dinero y del crédito circulatorio, o del ciclo económico. Y es que esta tentación casi parece que es posible y que podemos caer en ella logrando el mejor de los mundos sin necesidad de sacrificarnos y tener que ahorrar gracias a, y esto es a mí me gustaría que ustedes fueran conscientes de lo que les estoy diciendo, porque tiene una importancia extrema, gracias a que
durante las primeras etapas parece que es posible lograr tal atajo y alcanzar tal nirvana gracias al dinero que crea de la nada el sistema bancario cuando opera de forma privilegiada al margen de los principios generales del derecho de propiedad que exige una economía sana de mercado o sistema capitalista para funcionar, utilizando lo que se llama la reserva fraccionaria, es decir, apropiándose de una parte muy significativa del dinero que se le deposita a la vista. Porque ya hemos visto, y lo hemos visto en el capítulo 4, cómo cuando esto sucede, los bancos son capaces de crear de la nada dinero que hemos calificado unas veces de dinero virtual, el término exacto son medios fiduciarios, ya hemos visto que la mayor parte del dinero que utilizamos no está plasmado en dinero de verdad, sino que son esos apuntes contables, en pocas palabras, que un sistema bancario que actúa con coeficiente de reserva fraccionario, es decir, que incumple la obligación de la guarda o custodia del tantumden, del coeficiente de caja del 100%, es capaz, y continuamente lo hace, de multiplicar exponencialmente la cantidad del dinero que utilizamos. Y entonces esto es especialmente pernicioso, porque si este dinero que crea de la nada los bancos se lo gastaran en bienes y servicios de consumo, coches de lujo, Mercedes, edificios de mármol, etcétera, que sí que lo hacen, pues tendría un impacto, pero un impacto horizontal sobre los precios relativos de esos bienes de consumo. Pero lo que es gravísimo es que la inmensa mayoría, la gran mayoría de ese dinero de nueva creación lo inyectan en el sistema en forma de préstamos. ¿Y de préstamos a quién? En forma de préstamos a los empresarios. Y para que los empresarios acepten esos préstamos, ¿qué es lo que hacen los bancos? Reducen temporalmente el tipo de interés. No es que haya habido un aumento del ahorro previo, que de ninguna forma lo ha habido, sino que se inicia un proceso que se denomina de expansión crediticia. Expansión del crédito como colateral de la expansión de los medios fiduciarios o depósitos que genera de la nada todo el sistema bancario cuando opera con reserva fraccionaria a través de los procesos que hemos visto en el capítulo 4 del libro y que ya hemos comentado en clase. Y entonces esto parece jauja, porque fíjense ustedes lo que sucede. De pronto la banca empieza a crear de la nada dinero y a inyectarlo en el sistema en forma de préstamos. Para que los empresarios lo acepten, bajan no solo los tipos de interés, sino que además reducen las condiciones que exigen para dar los préstamos, flexibilizan esas condiciones. Y los empresarios, ya saben ustedes, que son como agentes de todos los ciudadanos y de los consumidores que tienen en su portfolio, en su cartera, una serie de proyectos de inversión que no emprenden porque en su cálculo económico estiman que la rentabilidad que van a obtener es inferior al tipo de interés que normalmente hay en el mercado como resultado de la oferta y la demanda de bienes presentes a cambio de bienes futuros, que hemos visto que se plasma en el precio de mercado, que es el tipo de interés, y que los que ofrecen los bienes presentes son los ahorradores y los que demandan los bienes presentes son básicamente los trabajadores y otros propietarios de los factores originarios de producción. Lo que están ahí esperando a ver qué pasa. Si aumenta el ahorro de la sociedad, ya sería el caso que veíamos en la anterior clase, aumenta el ahorro, baja el tipo de interés y entonces sí, de una manera sostenible se pueden emprender una serie de proyectos que terminarán culminándose. Pero ahora lo que estamos planteando es otra cosa totalmente distinta. Nadie ha decidido ahorrar más. Lo único que ha sucedido es que los bancos emprenden un proceso de expansión crediticia respaldado con el dinero de nueva creación que generan al operar con reserva fraccionaria. Bajan los tipos de interés, reducen las exigencias que piden para conceder préstamos y los empresarios que no saben de dónde procede el crédito, ellos no saben si un crédito determinado procede de ahorro genuino o procede simplemente de un proceso de creación monetaria. Lo único que ven es que hay una señal en el mercado que les dice, tate, ahora es más barato, ahora el tipo de interés se ha reducido, ahora hay más facilidades para obtener crédito, incluso los bancos persiguen a las empresas, lo hemos visto en todos los ciclos, todo tipo de anuncios, etcétera, a todos los niveles, pídame usted un crédito, es deseando que me den un crédito, lo hemos visto en la etapa inicial de los booms, simplemente con el colateral de la nómina damos un crédito, anímese usted, o por ejemplo, ahora que estamos en Argentina, Aerolíneas Argentinas, cuando era propietario un español y una empresa española, etcétera, pues es que los bancos fueron masivamente, tome, si hay aquí mucho dinero disponible, no sea usted tonto, haga
uso de los préstamos que le vamos a dar. Pero claro, todos esos préstamos son dinero de nueva creación, no responden a ninguna fase previa de posponer el consumo inmediato, es decir, de incrementar el ahorro. Y cuando se inicia ese proceso de expansión crediticia, financiado no con ahorro genuino, sino con la creación de medios fiduciarios o de dinero virtual, se produce una situación que en un principio es similar a la que veíamos ayer en el proceso de expansión de una estructura productiva basada en ahorro genuino. Es similar porque sucede que algo parecido, los empresarios se lanzan a invertir en nuevos proyectos que van a madurar en un futuro más lejano, 1, 2, 3, 4, 5, aparecen 2 nuevas, 6 y 7, y además muy contentos, porque dicen, hombre, qué bien, y se lanzan a invertir, y se inicia pues una situación que no es una situación normal, sino que es una situación, digamos, de euforia, la que se plasma y se ve en la sociedad y que puede durar durante a lo mejor un periodo de tiempo incluso bastante prolongado, no solo meses, sino incluso a lo mejor varios años, porque se produce toda ese proyecto, esa fase de prosperidad y de incrementar las inversiones en un entorno en el que nadie se ha sacrificado ni ha ahorrado. Y entonces esto, claro, es como cuando te inyectas en vena pues una droga, ¿no? Te pones, y ahora vamos a ver qué efectos tiene todo esto. Luego, entonces, la primera cosa que quiero que vean es la gran tentación que siempre nos acecha de poder conseguir aquí y ahora el mejor de los mundos sin hacer ningún esfuerzo. En segundo lugar, que esto además se alimenta por un error institucional de diseño en el sistema financiero que tiene su origen en un privilegio concedido a la banca para que actúe con reserva fraccionaria, que casi da pie a que parezca a todos los niveles, políticos, autoridades monetarias, etcétera, incluso en las aulas universitarias hay escuelas, como vamos a ver, keynesianos monetaristas, que dicen que esto es fenomenal, pero como no nos hemos dado cuenta antes, incluso Schumpeter, el Joseph Alois Schumpeter, esto es fenomenal, la expansión crediticia es fenomenal, que la banca pueda crear de la nada dinero es fenomenal, porque gracias a eso se puede invertir lo que se quiera e introducir todo tipo de innovaciones. Fenomenal. Y luego, además, cuando se inicia el proyecto, parece que esto confirma que esto es fenomenal. Hemos encontrado el círculo virtuoso de la economía, hemos encontrado la prosperidad que estábamos buscando. Por fin podemos lograr lo que queramos sin tener que sacrificarnos previamente para ello, ni ahorrar. Fíjense qué tentación más grande a nivel social, a nivel democrático. Y una y otra vez caemos en este error. Y vemos cómo justo antes de la Gran Depresión de 1929, economistas de gran prestigio, como Fisher, decía, hemos alcanzado la prosperidad, el mejor de los mundos, ya nunca... Había una burbuja tremenda financiada de esta manera. O lo mismo justo antes del gran batacazo de Lehman Brothers. España es el país en el que uno puede hacerse más rico y más rápidamente, decía el ministro Solchaga. Y aquí todos nos hacíamos ricos y todos estábamos encantados, porque esto era una maravilla. Pero siempre que sucede esto, siempre, se producen 6 efectos. El mercado es un proceso protagonizado por todos y cada uno de nosotros y de una manera espontánea, es un proceso enormemente eficiente en términos dinámicos. Tarde o temprano se da cuenta de que todo esto tiene los pies de barro y se producen 6 efectos microeconómicos que tienden a dar al traste con todo esto. Y vamos a verlos, si van ustedes a la página 289, que le vayan a la página 289, vamos a ver cuáles son esos efectos. Aquí en el gráfico hemos señalado en azul, corresponde a la parte sombreada en el libro, para que lo vean de una manera hipersimplificada, el ensanchamiento y el alargamiento artificial, como vamos a ver ahora, de etapas productivas alejadas del consumo que se alimentan de ese dinero de nueva creación que no ha sido ahorrado previamente, para que lo puedan ustedes visualizar. Y además, si cogen el cuadro, como han visto en el libro, verán que
importe de la renta social bruta que cambia de mano se incrementa. En el ejemplo del libro son 137,5 unidades monetarias, de 360 a 137,5 más. Es lo que se crea de la nada y se inyecta en vena en forma de préstamos, y los empresarios encantados ven que hay una señal que le dice adelante, se lanzan a invertir. Pero ¿qué efectos se producen? Pues vamos a verlos juntos uno a uno. El primer efecto que se produce es la subida en el precio que hay que pagar por los factores originarios de producción. Este es muy importante y es un efecto que no se produce de ninguna manera en el caso que veíamos ayer, cuando todo está financiado con ahorro genuino. ¿Qué sucedía cuando se financiaba todo con ahorro genuino? Pues que disminuía la demanda de bienes de consumo y entraban en una situación de ralentización, e incluso incurrían en una disminución tremenda de los beneficios, etcétera, toda la multitud de empresas que se dedican al consumo inmediato. Y entonces se veían obligadas a despedir trabajadores y a contratar menos factores originarios de producción y a sustituirlos por equipo capital, que era lo rentable. Pero es que, por otro lado, los empresarios decían: joder, con un tipo de interés tan bajo me interesa emprender proyectos de inversión más capital intensivos, invertir en tractores, en equipo capital, etcétera. Y decíamos, esos trabajadores, de acuerdo, son despedidos, pero son despedidos del consumo, que es el que está en una situación de atonía cuando se incrementa el ahorro. Pero esos trabajadores no se quedan indefinidamente despedidos, sino que es lo que hacen. Son demandados por todas las etapas superiores. Veíamos en la clase de antes de ayer que deciden emprender proyectos de inversión que esta vez sí son sostenibles cuando se financian con ahorro real. Pero ¿qué sucede si aquí no hay ningún tipo de ahorro? Pues si no hay ningún tipo de ahorro, que seguimos consumiendo las economías domésticas el mismo importe que antes, y de que luego todos los empresarios reciben una capacidad adicional de compra en forma de dinero que se les ha prestado, en el ejemplo esos 137. ¿Y qué hacen con eso? Pues demandan trabajadores, demandan factores de producción, compran mercaderías, compran materias primas, etcétera. Pero como no se han liberado de ningún sitio, porque no ha habido ningún incremento del ahorro, la única posibilidad de atraerlos hacia sus proyectos de inversión más alejados del consumo es pagándoles más. Y por eso el primer efecto que se ve cuando todo se financia con expansión crediticia y no con ahorro es un incremento en el precio de los servicios, de los factores originarios de producción. Básicamente, de los salarios, es que no hay mano de obra. Es que resulta que no se puede contratar a nadie. ¿Qué pasaba en la burbuja antes de 2008? Es que no había, se ponían anuncios, no había nadie, tenían que venir, que vengan inmigrantes de Marruecos, de Hispanoamérica, es que no damos abasto, es que no se puede reservar una mesa en un restaurante, porque hay que pedirla con 3 meses de anticipación, etcétera. ¿Y cómo puedes animar a la gente y atraértela a tus proyectos de inversión? Pagándoles más. Y lo mismo pasa con el resto de los factores originarios de producción, materias primas, energía, etcétera. Y en toda fase inicial del ciclo, cuando empieza ya el boom, la primera característica es que se ve estadísticamente que se produce, que se disparan el precio de los factores originarios de producción. Cosa que, repito, no sucede si el proceso está financiado con ahorro, porque precisamente el ahorro hace que entre en atonía sectores próximos al consumo y liberan factores de producción, y por tanto, de acuerdo, hay más oferta de factores de producción que quedan liberados, trabajadores despedidos, que son contratados sin necesidad de subirles el sueldo en las etapas más alejadas del consumo. Pero en cambio, como aquí no hay ninguna liberación de factores, porque, repito, no ha habido ahorro alguno, solo pueden atraer factores de producción, trabajadores, etcétera, hacia las etapas más elevadas, pagándoles más. Y este es el primer efecto que mencionamos en la página 289. Luego hay un segundo efecto. Bueno, por cierto, esto es como cuando viene el party, ¿no? A ver, ¿quién ha hecho un botellón o copas en casa? Que van todos los amigos con un botellón y con una copa y una botella de ginebra, etcétera. Pues al principio, venga, vamos a beber todos. Y entonces empiezan las cosas a animarse, ¿eh? Ya empieza la gente a ponerse contenta, alegre, etcétera, ¿eh? Incluso los más tímidos y vergonzosos como yo, pues ligan muchísimo, etcétera. Por lo menos yo cuando era joven, ahora ya hace 60 años que no hago este tipo de cosas, bueno, digamos 50, no vayamos a exagerar, etcétera. Bueno, pues si resulta que tenemos la ilusión de lograr lo que queramos,
y además no hace falta sacrificarse para nada. Y resulta que, oye, que me están persiguiendo esta y esta empresa para que vaya y me van a pagar un 10 o un 20%, y los salarios están subiendo como la espuma, etcétera. Aquí todo el mundo está contento, está jauja. Esto es jauja, los trabajadores encantados, los sindicatos encantados, los políticos encantados, porque se apuntan un tanto, ven cómo gracias a mi política todo va bien, y todo el mundo está contento, y está subiendo en términos nominales nada más, todos los salarios de todo el mundo, fenomenal, encantado, y los capitalistas encantados, porque para inyectar la expansión crediticia, los bancos artificialmente han bajado el tipo de interés. ¿Y esto cómo se plasma? Unas subidas muy grandes en el valor hoy de los bienes de capital. Ya vimos la fórmula, y de los títulos que lo representan en bolsa. En la etapa inicial del boom, la bolsa empieza a subir, y los gobernantes encantados, no se explican cómo. Decían, yo me acuerdo cuando estaba hablando con los altos funcionarios antes de la anterior burbuja, cuando se desmoronó todo en el 2008, y dicen, no nos explicamos por qué, y no lo decimos, están creciendo los ingresos fiscales a 2 dígitos, y no nos explicamos por qué, porque el PIB está creciendo al 3 o al 2, al 3, con mucho al 4, y están creciendo los ingresos en 2 dígitos. Pues claro que sí, que yo me lo puedo explicar, como que están inyectando en vena, joder, 1/3 de dinero que entra en todos los circuitos económicos y que tributan en forma de IVA, etcétera. Luego, han alcanzado el mejor de los mundos, no hace falta ahorrar, los empresarios se van a invertir de maravilla, todos los propietarios de los factores originarios de producción ven que el valor de lo que tienen sube muchísimo, los salarios suben muchísimo, los sindicatos están encantados, los ingresos fiscales tremendos, venga, vamos a gastar, vamos a hacer el AVE, como decía un partido político español socialdemócrata, vamos a unir todas las capitales de provincia con AVE en España, incluyendo Baleares y Canarias, no vamos a ser, vamos, todo el mundo, es la fiesta, cuando se viene a Coltos a ver, todos a bailar, todos contentos, etcétera. Primer efecto, subida del precio de los factores de producción, cosa que no se produce cuando todo esto se lleva a cabo basado en un ahorro genuino previo, en un posponer el consumo inmediato, y se produce de una manera sosegada y sostenible. Pero lo verán ustedes a lo largo de su vida, que estos ciclos nunca son sosegados y sostenibles, mientras tengamos un sistema financiero y bancario basado en la reserva fraccionaria. Pero se produce un segundo efecto. Vaya a la página 290, y es que posteriormente en el tiempo empieza a subir el precio de los bienes de consumo. ¿Y por qué empieza a subir el precio de los bienes de consumo? Es decir, en esta etapa ya empieza a crecer a un ritmo incluso proporcionalmente superior al que estaban aumentando el precio de las materias primas, de los salarios, etcétera. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tarde o temprano el nuevo dinero que se ha inyectado en vena no es para que se lo queden los empresarios, han emprendido proyectos de inversión, lo primero que hacen es contratar a gente, y como esa gente estaba tan contenta trabajando donde estaba, solo la pueden atraer si le pagan más. En pocas palabras, al final termina el dinero, después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, en el bolsillo de las economías domésticas, y toda esta masa monetaria nueva, al final termina gastándose en bienes de consumo, y como estamos suponiendo que no ha aumentado el ahorro, siguen consumiendo al mismo ritmo que antes, todo ese dinero llega, y mayor demanda monetaria sobre los mismos bienes de consumo hace que el precio de los bienes de consumo crezca. Pero no solo por esto, sino que hay otro efecto, A, B y C, los han leído ustedes, y es que cuando se alargan los proyectos de producción y se detraen factores de producción para proyectos más largos sin haber ahorro previo, se están detrayendo en muchos proyectos concretos, se producen cuellos de botella, porque se retiran mano de obra, trabajadores, etcétera, y joden el restaurante. No doy abasto, hay una demanda tremenda, no te jode, toda la gente con dinero, bien, y además no tengo gente, aunque he puesto un anuncio, he contratado a este inmigrante que ha llegado, le he dicho que se traiga a su primo que viene de México, etcétera, también al marroquí, pero aún así no doy abasto porque resulta que he podido contratar a 2, pero se me han llevado a 3 o 4, se me los han llevado, que han decidido que se van a contratar porque les pagan el 20% más en otras etapas. Se producen cuellos de botella. Cuando los empresarios se lanzan a invertir en proyectos más alejados, con dinero artificial, y detraen factores de producción, es inevitable que esto sea en detrimento de la llegada de los bienes y servicios de consumo al mismo ritmo o flujo que antes.
se produce una ralentización de llegada, obvia, en múltiples intersticios del proceso de producción, tipo cuello de botellas, etc. Luego, mucha más demanda monetaria, porque llega al bolsillo de todos y consume lo mismo, nadie decide ahorrar, y además se ralentiza la llegada de bienes de consumo, porque se drenan factores de producción y que estaban en esos procesos y se les lleva hacia otros distintos, entonces se junta el hambre con las ganas de comer, es decir, más demanda monetaria, menos oferta, todavía crecen mucho más el precio de los bienes de consumo. Y hay un tercer efecto, que es el efecto alegría, el efecto party, es el C de la página 291. Pongan ustedes el efecto botellón, lo acabo de inaugurar, mire, me gusta, el efecto botellón. Es que además en toda esta etapa inicial se produce lo que ya he explicado, ese proceso de ilusión artificial de bonanza empresarial, se puede lograr lo que queramos. Yo, empresario, que tenía un corsé, estos cabrones de los bancos no me daban préstamos y no había dinero suficiente, con lo bonito que era este proyecto que tengo, y no me lo financiaban. Y ahora, cualquier cosa, por alocada que sea, encuentra financiación. ¡Encantado el empresario! ¡Encantado los trabajadores! Si es que no hay trabajadores y los salarios están subiendo por las nubes. ¡Encantados los capitalistas! ¡Joder! Si es que he invertido en bolsa y resulta que cada mes gano un 5, un 10, un 20% sin mover nada, encantado. Y encantados los gobernantes. Y luego me da lo mismo que sea, Rajoy, Zapatero, lo que ustedes quieran, Aznar, Sánchez, se ponen todos, gracias a mi gestión, todo va bien, me tenéis que votar. Y como haya unas elecciones, de luego arrasa, porque todo el mundo dice, joder, vamos a hacer una votación en pleno botellón al principio, cuando estamos ya empezando a notar la alegría. A ver, ¿quién quiere votar a favor de que esto está artificial, hay que pararlo y todos para casa? ¿Y quién quiere votar para seguir adelante? ¿Sabe usted cuál es el resultado democrático? Todo el mundo quiere seguir viviendo más y más alegría y más cachondeo. Que no pare la fiesta, que no decaiga, dicen los andaluces, no decaiga, venga, vamos a seguir bebiendo. Segundo efecto en el tiempo, un crecimiento en el precio de los bienes de consumo, incluso más que proporcional, que el aumento a un ritmo más rápido que el que se produce en relación, o se ha producido antes, con el aumento de los salarios y rentas de los factores de producción, que era el primer efecto. Pero hay un tercer efecto, página 292, y el tercer efecto es que cuando este dinero ya llega al bolsillo, se consume aquí, es tal el crecimiento en el precio de los bienes de consumo, que la señal es, joder, aquí donde se gana dinero es en las discotecas, en los restaurantes, en el Corte Inglés, es que todo lo que y en Zara, todo lo que se pone, ¡yum!, en 24 horas desaparece. Es que está el consumo fenomenal. ¿Y qué dice la prensa asalmonada de periodistas idiotizados, perdón, aunque no sean idiotizados, que no han venido a mis clases, o envenenada a la mente por keynesianos y monetaristas? Dicen, va muy bien la economía porque el consumo va muy bien. Además, ya lo hemos visto cuando criticamos las cifras de la contabilidad nacional que solo incorporan el consumo. Parece que el consumo es el origen o la causa de que las cosas van bien. Luego, fenomenal. Luego, todo va fenomenal y además, proporcionalmente, va todavía mucho mejor en las industrias de bienes de consumo, cuyos beneficios contables se disparan en términos relativos respecto de los beneficios contables de las etapas más alejadas del consumo. Y esto ya es un primer toque de atención. Si hay empresarios sensatos dirán, joder, estamos en plena burbuja, todo el mundo está encantado y contento, la bolsa subiendo. ¿No será que todo esto es un error? Porque ahora veo que yo llevo mi patrimonio, mi proyecto empresarial para emprender estos proyectos tan capital intensivos que van a madurar dentro de tantos años, pero yo lo que estoy viendo es la dura realidad, que donde se gana dinero es en el consumo inmediato. Y además, cuando hice los presupuestos, yo supuse que el cemento, los salarios, etcétera, van a tener un precio, y ahora resulta que he tenido que pagar mucho más. Entonces, ¿no habré cometido un error? A ver si todo esto se va a dar al traste. Pero aunque alguien tenga la intuición de que la fiesta es demasiado too good to be true, dicen los anglosajones, demasiado bueno para ser cierto, al final ya se han metido en el tren, ya han firmado los préstamos, ya tienen los proyectos de inversión,
ya parece que es una locomotora que hay que seguir hasta el final, pase lo que pase, porque si no me voy a quedar con una cara de idiota. Fíjate que a lo mejor estás todavía a tiempo de decir que a los demás... Bien, y si además hay un fondo de inversión y un gestor que ha sido alumno mío y sabe que todo esto se va a hundir, si resulta que vende todo, como ha pasado en el pasado, vende todas las posiciones, dice, esto tiene los pies de barro, vamos a perder hasta la camiseta, etcétera, es que lo echaron. Se reunieron los cuentapartícipes, se la junta, lo echaron, pero gilipollas, pero ¿cómo haces tal cosa? ¿No ves que los otros fondos siguen ganando? ¿Cómo vas a renunciar a todos los beneficios que vamos a obtener el mes que viene y el siguiente y el siguiente? Y a lo mejor resulta que le echan y el mes siguiente, el siguiente y el siguiente sigue subiendo la bolsa. Y le dicen, ¿ves cómo eras un idiota, parece mentira, un lúgubre, cómo habías caído en la depresión, querías birlarnos la posibilidad de aprovecharnos de esas subidas? Sí, a lo mejor sigue todavía la inercia durante un periodo de tiempo, incluso relativamente apreciable, de la burbuja. Pero, queridos alumnos, ya estos tres efectos ya ponen de manifiesto para el que sea mínimamente perspicaz que todo es artificial y tiene los pies de barro, sobre todo porque los beneficios son la señal esencial que indican en el mercado que hay que hacer o que hay que dejar de hacer, y aquí está indicando que tú habías puesto todo tu corazón, alma, empeño, préstamos y patrimonio en proyectos alejados, pero aquí donde se obtiene el beneficio es donde estamos viendo que el beneficio relativo está aquí, abajo. Entonces esto... Pero hay un cuarto efecto, página 293, efecto Ricardo, pero al revés. Era el efecto que tienen el incremento, en este caso, de los precios sobre los salarios reales. Si los precios de los bienes y servicios de consumo están creciendo ahora por las nubes más proporcionalmente que el aumento de los salarios, ¿qué significa esto en términos de salarios reales? Si yo lo que compro cada vez cuesta más y a mí mis ingresos no suben al mismo ritmo, en términos de salarios reales significa que empiezan a caer los salarios reales. Y si los salarios reales empiezan a caer, es una señal que dice a los empresarios, tate, aquí lo barato es contratar mano de obra y no equipo capital. Aquí tengo que contratar, poner más turnos de mano de obra. Decirle a todos los trabajadores que felizmente he conseguido que vengan a trabajar a España y a mi empresa, que llamen a sus primos, cuñados, nietos, a quien sea, en Ecuador, Perú, y que se vengan todos para acá. No metiendo ordenadores, ni metiendo tractores. El efecto Ricardo, cuando los precios de los bienes de consumo se multiplican y los salarios reales caen, va en detrimento de la demanda de los bienes de capital. No sucede como sucedía en el ahorro genuino, que sucedía lo contrario. El aumento del ahorro, menos consumo, precios más bajos de los bienes de consumo en términos relativos, más onerosa la mano de obra, y sustituimos a los trabajadores que despedimos, porque hay que despedirlos, porque son los que van a necesitar las etapas superiores para poder consolidar sus proyectos de inversión de una manera sostenible, sin que suban mucho los precios de los factores de producción. Bien, pero ahora no sucede esto. Ahora resulta que lo que interesa es contratar mano de obra en detrimento del equipo capital, que es precisamente el que se han lanzado a producir todos los empresarios con el dinero de nueva creación de expansión crediticia, de forma artificial. Luego esto es un cuarto efecto micro que prácticamente ya da la puntilla a todo el proceso. Pero es que hay un quinto efecto, queridos alumnos. Vamos a ver, página 295, la subida de los tipos de interés. Y es que tarde o temprano el tipo de interés que se había reducido artificialmente, junto con el resto de condiciones que piden o exigen los banqueros o el mercado crediticio para conceder un préstamo, si hay una abundancia tremenda de dinero porque se ha creado de la nada y te lo quieres quitar de encima, es que, vamos, no, es que presto a quien sea, como en la burbuja norteamericana. Había un rating de familias y aquí se daban 100, 200, 300, 400, 500.000 dólares para comprar casas. Oiga, pero si este señor es un pobrecillo, iba a decir hombre de color o negro, no lo digo porque parece que es, además tenemos aquí un compañero, venga, vamos a darle un aplauso, que procede de Senegal. ¿O de dónde era usted? ¿De Senegal? Venga, de Senegal, que tenemos uno de Senegal. Bueno, pues resulta, no, lo digo porque es lo que pasó en la crisis subprime en Estados Unidos. Y resulta que luego investigaron y habían dado, la clase económicamente menos pudiente en Estados Unidos es la clase de color, y habían investigado que habían dado préstamos cuantiosísimos a personas que no tenían ninguna capacidad de devolverlos, pero daba lo mismo, porque en la época en la que abundaba el dinero y se concedían préstamos se daba a todo quisqui, inmigrantes, a todo quisqui.
pues que no lo podían devolver. Bien, y entonces era la gran alegría, parece que yo me puedo comprar un Mercedes, un coche o un lo que sea, como me contaba un alumno del máster hace 3 años en Alemania, que había trabajado en una ONG recibiendo inmigrantes, me decía con mucha gracia que venía el inmigrante de Siria a Alemania y lo primero que preguntaba, ¿cuándo me van a dar el Mercedes? O sea, ya le habían dado la voz de que ir a Alemania, porque aquí lo que dan es un Mercedes, bueno, prácticamente dan un Mercedes, porque dan una subvención, renta social mínima, padre, madre, hijo, si además es musulmán y está casado con 4 esposas, pues 4 subvenciones, 18 hijos, o sea, tiene para 1, 2, 3 o muchos Mercedes, o sea, que eso era jauja. En la época de la burbuja parece que cualquier cosa se puede hacer y los tipos de interés son muy bajos, pero ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en el que esto sigue creciendo, 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 y llega un momento en que empieza a haber dudas, en el que la depreciación del poder adquisitivo de la unidad monetaria es tan grande, lo que visualizamos en forma de inflación, que empiezan a tener temor los responsables, los bancos centrales, etcétera. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? También los bancos llega un momento en que dicen, joder, esto se nos está yendo de la mano, esto se nos está yendo de la mano. Yo me acuerdo de haber hablado en la anterior crisis, de la gran recesión, con presidentes de bancos y responsables de los departamentos que concedían los préstamos. Muchos de ellos, cuando vino la crisis, en tratamiento psiquiátrico y además habiendo suicidios. Y yo les preguntaba, ¿pero cómo fuisteis tan tontos? Tú, banquero, ¿cómo te metiste? No sabías que pagando millonadas por solares que no valen nada y construyendo 700.000 apartamentos en la costa que nadie quiere. España es el país que está construyendo más viviendas de Europa, tantas en España como el resto de los países de la Unión Europea juntos. Es que somos muy machotes, es que aquí se vive muy bien y además hay mucha inmigración, etcétera. Pero no te das cuenta que todo estaba tenía los pies de barro y decías, sí, Jesús, me dábamos cuenta, pero ya nos habíamos metido en esto y no podíamos pegar un frenazo. Y cuando ya nos dimos cuenta, pues ya era demasiado tarde. Ya estamos hasta aquí de préstamos dados erróneamente, etcétera. Y ese momento tarde o temprano llega. Y por un lado los banqueros se asustan y empiezan a cerrar el grifo del crédito de nueva concesión. Por otro lado los bancos centrales también empiezan a subir los tipos de interés. Y cuando a la mínima que esto pase, que por cierto, si leen ustedes la prensa salmonada, suele haber algunos indicios, la bolsa a lo mejor tiembla y entonces cae, entonces inmediatamente, anuncio a todo, tutiplén, Martin Wolf, que es el gran gurú del Financial Times, me da lo mismo, los Martin Wolfs españoles, etcétera. No se preocupen, esto puede durar indefinidamente, podemos estar con tipos de interés reducidos, incluso cero negativos. No hay ninguna base real para que la fiesta no siga. Y los gobernantes que dicen, no hay ningún motivo, que esto es una cosa puramente, es irracional, todas las bases de la economía son muy sólidas. Que nadie tiemble y piense que puede haber ningún tipo de problema. Pero a pesar de todas las declaraciones, llega un momento en el que los tipos de interés empiezan a subir. Y empiezan a subir, primero, porque ya no es necesario mantenerlos bajos para inyectar el dinero de nueva creación, porque ese dinero de nueva creación o se ha parado, se ha cortado el grifo o se está cerrando el grifo. Luego, además, resulta que como hay tantísimo subida en el precio de los bienes de consumo, es decir, inflación, la componente por inflación esperada del tipo de interés crece y por tanto los tipos de interés nominales empiezan a crecer. Y luego además ya empieza a haber dudas de si esto va bien o va mal, la componente de riesgo, la tercera componente, también se multiplica, consecuencia los tipos de interés empiezan a subir. Y en el momento en que los tipos de interés empiezan a subir, ¿qué es lo que pasa? Ya lo vimos, valor hoy de una renta, que es lo que produce el bien de capital. ¿Qué pasa con el valor de los bienes de capital? Las instalaciones, las fábricas, los pisos alquilados, etcétera. La renta esperada dividida por el tipo de interés está en el denominador. Si sube el tipo de interés, el valor hoy se hunde. Y en ese momento resulta que los empresarios ya se hace evidente, todo a lo que he dedicado mi esfuerzo, ingenio y patrimonio, su precio ahora se está hundiendo. La bolsa empieza a caer, porque es la que representa a través de títulos que representan esos bienes de capital, cuyo precio cae como consecuencia de las subidas de los tipos de interés. Y hay otro tercer efecto, y es que los empresarios han apostado tanto por culminar esos procesos que cuando se les raciona el crédito dicen, no, pero si prácticamente he terminado. Mire, pero si tengo prácticamente terminadas las viviendas. ¿Quién está en Seseña? ¿Quién está en Seseña? Una ciudad en medio de la nada, en el desierto, ahí venga unos edificios gigantescos que hizo el Pocero.
Viene el pocero, pero hombre, si ya he terminado todo, solo me falta el último piso, deme usted nada más un poquito más. Y lo mismo que le pasa a este empresario, le pasa a todos los demás. Y hay una lucha a muerte por disputarse el poco o el reducido crédito que se sigue dando, con lo cual todavía el tipo de interés crece todavía más. Al final la enseña, ¿qué pasa? Hay mitad de un desierto y toda vacía. Si alguno de ustedes ha estado, y China está llena de seseñas, se lo digo porque China no sé si ustedes investiguenlo, está apetado, igual, tiene otra, temporalmente está en otra fase del ciclo a que estamos nosotros, pero es un caso ahora que encaja perfectamente como anilla al dedo con lo que estamos hablando. Y entonces ya viene la dura realidad, se hace evidente. Aparecen pérdidas contables muy grandes en las empresas que operan en las etapas más alejadas del consumo, que son la inmensa mayoría, donde está el esfuerzo empresarial, el número de trabajadores, etcétera, de toda la estructura productiva de la sociedad. Grandes pérdidas contables que contrastan con los beneficios de las empresas más próximas al consumo. Y entonces siempre veremos la concatenación de los hechos. Generalmente se produce al mayor detonante, al menor detonante, una crisis financiera. De pronto el mercado descubre que el valor de los activos de los bancos es una fracción del que se pensaba. ¿Cuál es el activo de los bancos? Los préstamos que han concedido. Y ahora resulta que empiezan a tener morosidad, no les devuelven los préstamos. Valor del activo, una fracción. Pero el pasivo tiene los depósitos que han quedado de la nada, que sigue igual, están por ahí circulando como si fuera dinero. Crisis financiera. De pronto se descubre que todos los bancos son insolventes. Y todos petarían. Si no fuera porque han creado un prestamista de última instancia que les da asistencia, oxígeno para malvivir, salvamento, el bailout. Ya vimos cómo el primero fue en la época de Mitrídates, en el 85 a.C., ya lo vimos en su momento. Crisis financiera, y luego viene la recesión económica, la profunda recesión económica. Y es que hay que cerrar múltiples proyectos empresariales, los primeros que cierran son los marginalmente peores, hay otros que mal aguantan, y ya viene el sálvese quien pueda. Y claro, de arriba a abajo, estos proyectos que se han creado artificialmente, hay que despedir a trabajadores para sanear, reestructurar, etcétera. Y quedan múltiples instalaciones fabriles a medio terminar, muchos trabajadores en la calle, España 5 millones de parados en el último ciclo, 1 millón de familias, todos sus miembros en paro, y cuando esto sucede, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que como no tenemos dinero, consumimos menos y el consumo se contrae. Y esto, como los keynesianos solo ven el consumo, y es lo único que les entra, y los políticos dicen, la crisis ha venido por falta de consumo. Y sale el Zapatero, Plané, por favor, ya sé que os han echado de vuestras empresas y que todo es un desastre, pero gastar, gastar y gastar. Menos mal que no le hicimos caso, entonces ya vimos lo que pasó, ya veíamos lo que era una economía en contracción cuando se quiere fomentar es el consumo. El consumo siempre es la consecuencia final que refleja lo que ha pasado antes, pero como en las cuentas de la contabilidad nacional lo que ha pasado antes no se recoge, pues no lo ven. Solo lo vemos los economistas de la escuela austríaca. Y llega la dura represión. Y la depresión es... ¿Por qué llega? Llega por un error de cálculo económico, porque se han distorsionado las señales del mercado y se ha hecho creer a los empresarios que se podían culminar unos proyectos de inversión que son excesivamente ambiciosos. Llegan por un exceso de consumo y por una falta de ahorro. Si todo esto se hubiera financiado con ahorro genuino, no hubiera pasado. Se habrían podido culminar y consolidar todos los proyectos de inversión erróneamente emprendidos. Y al final, pues, ¿qué pasa? Pues que se produce una contracción tremenda, a ver si soy capaz de salir de aquí, no sé si es que hay que darle a la X. A ver, le doy a la X, cerrar. Vamos a ver aquí. Uy, no, esto no es. A ver. 1, 2, 3, a ver si está aquí. No, pues no lo veo. Joder, que no lo veo. Bueno, pues nada, pues no está. Por lo que sea, no me lo han puesto. Al final, ¿qué es lo que pasa? Al final, volvemos a nuestro gráfico porque es el más visual. Al final, se contrae la estructura productiva, todos estos ensanchamientos y alargamientos se
reestructuran, incluso a lo mejor la estructura productiva es más achatada, tiene menos etapas. Y una estructura productiva achatada con menos etapas es una estructura productiva más próxima gráficamente al arado romano con bueyes y más alejada del tractor John Deere, es decir, más pobre. Nos hemos comido el capital. Somos más pobres que antes, porque al final solo se puede invertir lo que se ha ahorrado. Y eso solo se puede invertir o bien o mal. No piensen ustedes que la teoría del ciclo austríaco es una teoría de la sobreinversión. No, es una teoría de la mala inversión generalizada que se produce en una economía, que tira por la ventana, destruyendo en proyectos que no son sostenibles el escaso ahorro social. Y claro, es exactamente lo mismo el error de coordinación o de cálculo económico que puse en su momento como ejemplo con Robinson Crusoe, que con el cuartillo de moras ahorrado pretendió hacer un alto horno, ¿y qué hizo? Al final, un agujero para los cimientos y se quedó sin nada y sin las moras y con las manos sangrantes. Es lo mismo que pasa a nivel social. Hemos tirado por la ventana nuestro ahorro, hemos destruido equipo capital, hemos invertido mal, las enseñas quedan vacías, los 700.000 apartamentos sin vender, todavía no se han vendido hoy, ya han pasado 10 años. Y eso, no crean ustedes que no tiene efectos. Claro, hemos tirado por la ventana recursos de enorme valor. Si hubiéramos sido más prudentes y hubiéramos invertido de manera sostenible, basado en ahorro, etcétera, no nos habría pasado esto. La economía, pues, ha avanzado, según los datos de la contabilidad nacional, que ya saben ustedes que oculta lo más importante, es una economía maníaco-depresiva, así, shun, 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 así es como avanza. Y si fuera todo basado en el ahorro, iríamos, claro, en todas las etapas superiores, estaríamos debajo de la borrachera, pero al final llegaríamos mucho más lejos, con más riqueza y de una manera consolidada. Hay dos ejemplos muy buenos que están recogidos en el libro, ponen Hayek y Mises. Mises dice, esto es como si los imaginarios habitantes de una isla, pues equivocados respecto al ahorro del que disponen, deciden hacer una máquina gigantesca que piensa que le va a solucionar todos los problemas y consumen su ahorro cuando solo han logrado culminar la mitad. Hay una cita muy buena en San Lucas 14, una parábola que dice Jesús a los discípulos y a los que le están escuchando, dicen, esto es como el que comete un error porque estima erróneamente los materiales de producción de que dispone, en forma de ladrillos, etcétera, y decide emprender una torre tan grandiosa que consume los materiales cuando solo ha logrado hacer la primera planta. Es el hazmerreír de todos. Se tiene que volver con una mano delante, otra detrás y no logra culminar. Pues es exactamente lo mismo. Y recuerden, todas las crisis tienen su origen en falta de suficiente ahorro para sostener los proyectos de inversión excesivamente ambiciosos emprendidos, o si quieren ustedes, en exceso de consumo. Y como es lógico, si esto es así, recomendar a la ciudadanía que consuma más es como querer apagar un fuego con un lanzallamas. Yo soy keynesiano, aquí hay un fuego, pues aquí está mi solución, un lanzallamas, para apagar el fuego. Fíjense ustedes lo importante que es disponer de una teoría económica correcta para orientar la acción, la política y evitar los errores. Y ahora, después de la semana que viene, cuando vayamos al capítulo 7, vamos a desmontar todo lo que dicen keynesianos y monetaristas, porque han querido vestir un instrumental analítico para justificar apagar incendios con lanzallamas. Es decir, ¿que hay este problema? ¿Qué es lo que empezamos a leer en la prensa? El Martin Walsh de turno, etc. Por favor, bancos centrales, inyectar más dinero, reducir el tipo de interés, dar más créditos. ¿No veis qué es lo que está demandando la sociedad? A ver, la fiesta, que ya son las 4 de la mañana, que no decaiga, joder, que ya estoy. Venga, que no decaiga, venga, tú vete, por favor, tráete 10 botellas más de whisky y tal. Venga, a seguir bebiendo. Oye, no quiero más, que ya me siento ahora. No, cabrón, sigue bebiendo. Todo el mundo, venga. Bueno, y ya nos animamos un poco otra vez y alargamos un poquito la fiesta. Ya veremos esto como produce una recesión inflacionaria. Se puede alargar, pero a costa de hacer luego la resaca o el caidón muchísimo mayor. Y termino el tema, que es muy importante, con el epígrafe 4. Se titula La banca, el coeficiente de densidad fraccionaria y la ley de los grandes números. ¿Se acuerdan ustedes que una de las ilusiones de los tratadistas que querían justificar el ejercicio de la banca con densidad fraccionaria era que si la experiencia demuestra que con un 10% de caja es suficiente para hacer frente a las retiradas habituales,
Bueno, pues podemos asegurar, como si fuera un seguro, que con un 10%, pues todo el que venga normalmente se va a llevar su dinero, normalmente. Pero explicamos, y hay un cuadro maravilloso que me tienen ustedes que poner, cuando se lo pregunten en el examen, que es el que está en la página 307, por qué este fenómeno que estamos analizando es un fenómeno propio de la acción humana, en el que hay incertidumbre, que no es asegurable, y en el que los resultados son, lo que pase en el mundo social y económico es resultado de la acción humana en la que uno se vea implicado. Y no se puede hacer un seguro sin que haya una completa independencia estocástica entre el seguro y el acaecimiento del riesgo que se quiere asegurar. Y por eso solo se pueden asegurar en relación con fenómenos en los que haya constancia y situación de riesgo. Y el riesgo no tiene nada que ver con la incertidumbre. El riesgo es una situación en la que conocemos cómo se comporta un conjunto de fenómenos homogéneos, sin saber exactamente la individualidad, pero sí cómo se comportan. Por ejemplo, que si tiramos un dado bien hecho, pues va a salir un sexto de cada cara, y así sucesivamente. O una tabla de mortalidad, que de cada 1000 personas de 40 años van a fallecer 3, aunque no sepamos quiénes son. Pero en cambio, los fenómenos de la acción humana, la existencia del seguro, sesga el comportamiento humano, y al sesgar el comportamiento humano afecta al acaecimiento de aquello que se quiere evitar. Y por eso no hay seguro de ruina, y por eso no hay seguro de matrimonio. ¿Usted cree? Joder, lo que cuesta sacar un matrimonio adelante, se lo digo yo, que llevo 43 años casado, he hecho un esfuerzo tremendo, él y ella, pero si las cosas me van mal y me hago un seguro y me pagan 5 millones de euros a él y 5 millones de euros a ella, desde luego piensan ustedes que la energía por sacar adelante ese proyecto vital va a ser la misma. Y si yo soy un empresario, que para ser un empresario muchas veces formalmente hay que ser un cabrón, porque vienen, por favor, me da usted que ha tenido un hijo, necesito aumento de salario, pero los empresarios somos buena gente. Pues claro que sí, le digo, pues claro, y yo digo, pues claro, a todos que sí, lo que me pide el cuerpo. ¿Y por qué tengo que decir que no? Porque si digo a todo el mundo que sí, quiebro y no puedo competir. Pero si resulta que si hay un seguro de quiebra y quiebro y me pagan, me devuelven el capital y además me indemnizan, pues claro que sí, hombre, aumento a todo el mundo. Ya no, entonces, mi energía y perspicacia empresarial a la hora de negociar las compras con los proveedores, etcétera, será mucho más laxa, igual que mi energía a la hora de querer sacar adelante el matrimonio. No se pueden asegurar los entornos de la acción humana en los que hay una incertidumbre, no riesgo. Y aquí el ámbito está clarísimo, estamos hablando de acciones humanas, proyectos empresariales financiados con dinero de nueva creación generado por la banca con reserva fraccionaria. Y la pregunta del millón es, ¿hay independencia estocástica entre supuesto seguro, que con un 10% es suficiente para hacer frente a las peticiones normales, y el resultado de que nunca haya el riesgo de que haya una corrida bancaria porque vaya todo el mundo por su dinero? Y la respuesta es, no hay independencia estocástica, y lo acabamos de demostrar hoy siguiendo el libro, porque el propio sistema de banca con reserva fraccionaria genera la creación de depósitos sin respaldo de ahorro genuino que se prestan engañando a los empresarios a emprender proyectos excesivamente ambiciosos, y tarde o temprano el mercado, que es muy eficiente, pase lo que pase y hágase lo que se haga, descubre los errores cometidos y todo se desmorona como un castillo de naipes. Y cuando se desmorona como un castillo de naipes, digo, joder, mi banco, pero si mi banco resulta que estoy leyendo en la prensa que está en quiebra, poco menos, y le tienen que salvar, porque ha prestado préstamos en proyectos inmobiliarios, etcétera, alocados, ¿no? Iba a dar nombre de bancos, pero no los doy, ¿eh? Y entonces, ¿qué hago? Pues, a ver, pues voy a retirar mis depósitos en el banco. Es decir, el propio seguro genera el fenómeno, y ese banco desaparece en 24 horas. Y es el Banco Central el que decide aleatoriamente quién sobrevive y quién no. Si es too big to fail, muy grande para caer, le daré, pues eso sí, le pongo un manguerazo de respiración asistida. Si es pequeñito, to fail, pues que le den por el culín, por ejemplo, el Popular. Y si es Lehman Brothers, está entre aguas, pues sí, lo que pasa es que ahí se equivocaron y por poco se produjo una crisis financiera y se lo repitieron. Joder, ¿cómo no apoyamos a Lehman Brothers en el último momento? Luego, hemos demostrado, y es lo que se explica en este epígrafe, que no cabe aplicar la ley de los grandes números para mantener financieramente estable el sistema basado en la banca con reserva fraccionaria. Con esto, queridos alumnos, hemos terminado el capítulo 5. Muchas gracias a todos. Y ya hemos pasado el ecuador del libro. Pónganse al día en las lecturas en este tiempo, y la semana y antes de Semana Santa terminaremos el libro y empezaremos la parte de
de economía intervenida. Muchas gracias. Por favor,